Jurado de Anticar hemos decidido, o se decidió, darle un premio a una persona muy especial, sobre todo para nosotros y para el mundo del coche de colección, que es Fermín Soler. Fermín Soler es una persona que yo creo que nació ya, en lugar de biberones tomaba gasolina y ha estado toda su vida dedicado al mundo del coche de colección, haciendo cosas importantes toda su vida. Por ejemplo, en el año 74 creó el Anticar, que ha sido un club sin referencia de un mundo de colección. Después tuvo la gran visión de hacer un museo asociado a un club, como fue el museo que hay, el Museo del Coche, que está en la calle de Augusta. Y no basta con esto, en el año 84 se embarcó en una aventura la mar de engrescadora, o sí, pero que empezó con Autorretro. Ha sido el alma mater. Autorretro, evidentemente, con la ayuda de María Ángeles, que sin ella dudo mucho que lo hubiese llegado a término. Bien, con todo esto, aparte de crear el salón Autorretro con 2 años, se ha convertido en el salón más importante de todo el sur de Europa, lo cual es un mérito añadido, y sobre todo porque a través de estas instituciones, Anticar, Autorretro, se ha forjado una serie de relaciones con estamentos del mundo del automóvil, el RAC, federaciones, etc., y relaciones con estamentos públicos, como son el Ayuntamiento de Barcelona, etc., y conseguido cosas que nos han favorecido mucho en el mundo del automóvil. Por ejemplo, exención de que no pagáramos según qué impuestos los coches de colección. A mí particularmente, toda parte que corresponde al automóvil me interesa mucho, pero en concreto con Fermín, a mí me interesa más su parte humana. Fermín ha sido para mí un gran amigo y continúa siendo. Hemos hecho muchas cosas juntos, tanto en el mundo del automóvil como a nivel privado. Algunas fuerzas hasta por África, los dos juntos. Y entonces, como es una cosa que de todo corazón me produce una emoción intensa poderle entregar el premio que le voy a entregar ahora. Por lo tanto, si quieres acercarte. Bien, en nombre de Anticar te regalamos este premio y este recuerdo para tu trayectoria. Gracias, querido presidente, si me lo guardas, por favor. Pasa el micro. Para mí el Anticar, ¿qué puedo decir? El año 73, mientras yo firmaba los estatutos en casa del abogado señor Mir, que era el abogado del Tenis Club Barcelona, los estatutos de constitución del Anticar Club, moría mi padre en la fábrica en la calle Santa Catalina y moría a las manos de mi buen amigo Salvador Vidal. Esto me dio fuerzas, creo yo, para luchar porque el Anticar Club de Cataluña fuera algo importante. El Anticar Club de Cataluña nació, yo diría, en casa de nuestro querido amigo Ambrosio Bartolomé del Pardo, Garajeros Hispanos. Allí nos reuníamos a principios del 73 cada mes, unos cuantos amigos, algunos nostálgicos de otro club que había en Barcelona que no hacía las cosas de acuerdo con lo que quería la gente. Otros nuevos, como yo, que queríamos hacer algo, que los coches tenían que servir para algo. Después de allí nos pasamos al Nit i Dia. Al Nit i Dia, que estaba arriba la empresa de Víctor Sagi Montpler, fue el que diseñó el escudo que tiene hoy el Anticar Club de Cataluña. Entonces dijeron, hay que hacer un club, hay que buscar un presidente. ¿Quién puede ser el presidente? Pero claro, como las malas lenguas decían que el Anticar Club de Cataluña duraría 3 o 4 meses, no duraría más, dijeron, a ver, hay que poner uno que haga cara aquí de tonto un poco
que sea una buena persona y que mira, si sale mal, saldrá mal. Y me nombraron a mí. Por eso es el mérito que tengo de ser presidente de la Anticar Club de Cataluña a sus inicios. No tengo otro, porque no sabía nada de nada. En mi primer Rally de Sitges que me presenté, no me dejaron participar, porque yo tenía un coche que me vendieron, que me decían que era del año 18 y resulta que era del año 22, que era un Rupee. Me dijeron, vaya usted para casa, que no puede participar. Me fui para casa y me vendí el coche. Me quedé sin nada. Y no paré hasta que compré otro Rupee, dándome ya cuenta al cabo de los años, para memorizar lo que en su momento hicimos, mi mujer y yo, que era reconstruir el Rupee cada fin de semana. Luego, lo primero que hicimos en el Anticar Club de Cataluña fue el Rally Montserrat, porque había una nostalgia de que los rallies, los premios estaban apañados. Entonces el primer rally lo hicimos, ¿y quién cronometró, señores? La Casa Omega, porque quisimos hacer las cosas bien. Omega cronometró el primer rally que ganó un gran amigo mío, que hoy no está, y que fue presidente también, José María Bascones. Empezó así a Anticar Club de Cataluña, haciendo las cosas, creo yo, correctas como deben hacerse siempre. Luego hicimos el rally con otro amigo ya desaparecido, Salvador Roura, en Ibiza. Hicimos un rally que creo que es de los mejores rallies que han existido, que jamás han existido. Hicimos un rally fuera serie en Ibiza. Hicimos varios rallies con Drake Bonsom, que ha venido ahora, que lo he visto aquí, el año 75, hicimos el primer rally internacional. El rally transpirenaico llamado, de Barcelona a Toulouse, pasando por Andorra, pasando por Aix-les-Bains. En Aix-les-Bains, un muchachito, entonces yo tenía un Packard de 1930, de unos 14 años, me vino y me dice, Monsieur, ¿c'est le 6 o le 8 cilindres? Me paralicé. Dije, ¿cómo es posible que un muchacho de 14 años diga esto? Si todos allí en Barcelona y dando vueltas me dicen, jojo, payaso, millonario, pero nadie me pregunta por los si lleva 6 o 8 cilindros. Entonces pensé que mi labor estaba empezando, que la Anticar Club de Cataluña era algo más que un club y que era necesario potenciar, informar a los niños, a los jóvenes de lo que era la historia del automóvil, porque Barcelona, señores, ha sido la capital del automóvil durante muchos años. Aquí nació el automóvil. Nació en 1904, nació Hispano-Suiza. Antes del año 36 había 42 fábricas de automóviles en Barcelona, cuando había 6 en el resto de España. Aquí se hicieron la primera carrera que hubo en España, tuvo lugar en Barcelona el 10 de diciembre de 1899. En la revista Los Deportes lo podéis comprobar. Y antes del año 36 había 7 salones del automóvil. Esto es el Anticar Club de Cataluña. Luego, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, total, en 1984 fundamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y con FIRA de Barcelona lo que hoy es, estamos aquí, Autoretro Barcelona. Sin el Anticar Club de Cataluña me atrevo a decir que la afición no estaría como está, no estaría esto lleno, no habría tantos clubes, no habría tanta afición, estaríamos en un embrión. Yo creo que la afición, España entera, le debe al Anticar Club de Cataluña mucho más de lo que se piensa. Hoy, señores, no estaríamos aquí. Gracias, Anticar Club de Cataluña, gracias, amigo Serra, gracias a todos, presentes y ausentes, que habéis luchado tanto por el automóvil. Deseo que el Anticar Club de Cataluña persista por muchos años. Gracias a todos. Un abrazo.